Amado Dios Todopoderoso, damos gracias en el nombre de Jesús por permitirnos tener esta clase. Quiero hoy bendecir a todos los santos que están aquí y a todos los santos que nos ven en sus hogares, en diferentes países y lugares del mundo. Que tu bendición llegue también a ellos y que esta clase sirva para edificar al cuerpo de Cristo. Dejamos en tus manos este tiempo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Santos hermanos, estamos hablando acerca de la profecía más importante del Antiguo Testamento, la profecía de las 70 semanas de Daniel, escrita alrededor del año 550 aproximadamente antes de Cristo. Estamos trabajando la última parte de esta profecía, que tiene que ver con la última semana o la tribulación que Jesús habló en Mateo capítulo 24. Estamos hablando de esto y dando una serie de cosas que van a suceder durante estos 7 años, esa chabúa o esa semana, y vamos en el numeral 10. Entrábamos al numeral 11, ¿es correcto? Entonces sigamos en el estudio que estábamos dando. Como 11avo, Satanás engañará al mundo por medio de una falsa trinidad. Satanás engañará al mundo por medio de una falsa trinidad. Eso lo enseña la palabra en el libro del Apocalipsis, capítulo 13, versículos 4 y 11. Dice la palabra: y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Versículo 11. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Si mis amados hermanos observan con cuidado, se dará cuenta que la profecía habla de 3 personajes diferentes. El primero, en el versículo 4, es el dragón, Satanás, la serpiente antigua, el mismo espíritu que engañó a Eva en la serpiente. Ese dragón, Satanás, es una imitación de Jehová Dios, el Padre. Luego observen ustedes que habla de adoraron a la bestia. Ese dragón, Satanás, le entregará la autoridad a la bestia. Yo hablé de eso en la clase anterior. Recuerde que a la mitad de la tribulación, a los 3 años y medio, la profecía dice que Satanás será arrojado del cielo. Recuerde que yo hablé de 3 cielos. Él está ahorita ocupando el segundo. Según Efesios 6, ocupa los lugares celestiales. De allá será arrojado el dragón, Satanás, el espíritu. Y ese espíritu entrará en la bestia, que es el anticristo, a la mitad de los 7 años, es decir, a los 3 años y medio. Ahí es cuando rompe la alianza con Israel y exige que se le adore. Entonces observen que aquí el diablo, como buen imitador que es, trata de crear una trinidad falsa. Todos sabemos que la Trinidad, la verdadera Trinidad, es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Satanás hace algo parecido. El dragón es una imitación del Padre. Observe el versículo 4. Al que le da la autoridad a esa primera bestia es el anticristo. Pero si observan en el versículo 11 del mismo capítulo, habla de otra bestia que ejerce o hace todo para que la gente adore a la primera bestia. Esa segunda bestia es la que conocemos como el falso profeta. Así que, repito, Satanás engañará al mundo por medio de una falsa trinidad. Número 12. El anticristo perseguirá y matará a todos aquellos que se nieguen a adorar su imagen. El anticristo perseguirá y matará a todos aquellos que se nieguen a adorar su imagen.
Eso es lo que nos enseña la palabra. Apocalipsis, capítulo 13, versículos 14 y 15. Repito la cita, Apocalipsis, capítulo 13, versículos 14 y 15. Dice, mucha atención, y engañará a los moradores de la tierra con las señales que se le permitió hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que hagan imagen de la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Si ustedes observan, el falso profeta, que es una imitación del Espíritu Santo, engañará a todos los moradores de la tierra, al mundo entero, porque Dios va a permitir que haga señales y prodigios, diabólicos obviamente. Y dice aquí la palabra que ese falso profeta mandará a todos los moradores de la tierra para que adoren a la primera bestia, al anticristo. Colocará una imagen, como ya vimos en Mateo 24, en el templo. Recuerda que Jesús dijo, cuando vean en el lugar santo la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, cuando esa imagen esté en el templo, sucederá algo extraordinario, un milagro diabólico permitido por Dios, y es que esa imagen va a hablar y va a ordenar asesinar al que no la adore. Algo parecido a lo que yo enseñé del libro de Daniel, cuando Nabucodonosor exigía que se adorara su imagen de oro de 28 metros de altura, y el que no lo hiciera era echado al horno de fuego. Dese cuenta que esto se va a volver a repetir. ¿Cómo va a hablar la imagen? No lo sé, posiblemente robótica, no lo sabemos, pero la palabra dice que esta imagen hablará y ordenará matar a todo el que no la adore. Así que esta va a ser la función del falso profeta, hacer que el mundo adore al anticristo. Si usted compara, se dará cuenta que lo que hace el Espíritu Santo es mover el corazón de la gente para que adoremos a Cristo. Dese cuenta que todo es una imitación. Ahora, si son buenos observadores, se darán cuenta que en el versículo 14, en la parte final, dice que la primera bestia, el anticristo, sufrirá un atentado, porque dice que tiene una herida de espada, pero vivió. Es decir, aparentará una falsa resurrección, imitando la resurrección de Cristo. Dice que todos los moradores de la tierra hagan imagen de la bestia, del anticristo, que tiene la herida de espada y vivió. Hay gente que va a quedar asombrada al ver que el anticristo, que supuestamente había muerto, volverá a la vida. Es decir, que el anticristo va a sufrir un atentado en su época. Número 13. La marca de la bestia será obligatoria para el mundo entero. La marca de la bestia será obligatoria para el mundo entero. Apocalipsis capítulo 13, versículos 16 al 18. Apocalipsis capítulo 13, versículos 16 al 18. Dice, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia,
o el número de su nombre. Entonces aquí observamos cómo el mismo personaje, la tercera bestia, el falso profeta, obligará al mundo, a todos, grandes, pequeños, ricos, pobres, esclavos, a todos, a que reciban una marca. Y que sin esa marca no se pueda comprar ni vender, no pueda tener comercio, no pueda hacer nada, ni compras de ninguna clase. Y luego dice que ese nombre de la bestia es un número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, porque el número es número de hombre y su número es 666. Esta profecía era bien difícil de entender durante muchos siglos. Hoy en día no nos es tan difícil entenderla. Hasta hace unos 100 años atrás esta profecía no tenía sentido. ¿En qué forma el falso profeta marcaría a la gente para que no pudiese comprar ni vender? Hoy con los adelantos científicos, con toda la tecnología que tenemos, pues podemos darnos cuenta de que esto era una realidad. A mí me sorprende mucho cuando leo este pasaje de la Escritura, cómo el Señor 2000 años antes profetizó lo que hoy estamos viendo ante nuestros ojos. Porque para un buen observador, para una persona que cree en la palabra, le es fácil darse cuenta que la marca de la bestia está en casi todos los artículos. Si ustedes observan el código de barras cuando compran un artículo, ustedes se darán cuenta que ya no hay necesidad de registrar una libra o no sé de harina de trigo. No, ahora simplemente las señoras cajeras, pip, pip, eso es rapidito. No sé si han observado. ¿Qué es lo que lee la máquina? Un código de barras. Ahora, si va a su casa, saque todos sus artículos, puede que todos no, pero si usted observa, la gran mayoría de los artículos tienen ese código, el 666. Observe en su casa que las dos líneas más largas al comienzo del producto tiene un 6. En toda la mitad generalmente trae dos líneas largas con otros 6 y al final dos largas que cierran el código con un 66. Está marcado. ¿Por qué? Porque la palabra dice que va a llegar el día en que nadie pueda comprar ni vender si no tiene esa marca. ¿Cómo es posible que eso suceda? Pues hoy, con toda la tecnología, ya se ha lanzado en el mundo. Es que eso no es que se va a lanzar, es que ya se ha lanzado un microchip capaz de leer toda esta información. ¿Qué es lo que va a pasar en el futuro? Sencillo, que el papel moneda va a desaparecer, que las tarjetas de crédito que pueden ser plagiadas van a desaparecer y que lo que se va a implantar es el microchip que contiene toda la información que hoy reposa en su tarjeta de crédito y aún más información. Entonces, ese es el plan que está trazado desde los siglos y que Dios lo anuncia al mundo. Yo me quedo asombrado cuando veo todo esto, porque hoy en Europa, si ustedes no lo saben, yo se los cuento, muchas empresas exigen a sus empleados para que puedan trabajar en sus empresas que se implanten un microchip. ¿Cuál es el propósito? Que con ese microchip puedan abrir todas las puertas, ingresar por toda la empresa donde les es permitido y no tengan que llevar esa tarjeta que se pasa ahí para que le abra la puerta. Este microchip le permite acceder a las computadoras, le permite acceder a las fotocopiadoras, etc. Ya es un hecho. Y si no me cree, pues lo invito a que haga un estudio sobre lo que le estoy diciendo y se dará cuenta que en Europa esto ya es real. Ahora, el presidente Obama en el año 2013 propuso a todos los Estados Unidos que se implantaran el microchip para poder tener acceso
a la salud pública, algo como lo que llamamos nosotros la EPS. Eso se está ya gestionando y se está tratando de impulsar. Hoy en Europa, ya hace unos años, hasta discotecas, he leído, tienen el microchip que le permiten a los clientes beber sin problema, sin necesidad de llevar dinero, y puede emborracharse y no hay problema porque todo se maneja con un microchip. Esto es una realidad y cuando llegue el momento, esto se va a hacer universal y va a ser obligatorio. Va a llegar el momento en que la gente no va a poder comprar ni vender porque sencillamente el dinero va a desaparecer. Usted puede tener en su casa millones de dólares en moneda, papel, y le sirven para que los eche a la chimenea. No le va a servir para nada más. Será simplemente basura acumulada que no va a poderle servir para nada. Esto es increíble y fue anunciado hace más de 2000 años y hoy para nosotros es una absoluta realidad. 14. La gran tribulación vendrá sobre el mundo durante los últimos 3 años y medio. La gran tribulación vendrá sobre el mundo durante los últimos 3 años y medio. Daniel capítulo 9, versículo 27. Pero voy a leer solo la parte C. Es un versículo muy largo. Voy a leer la parte que me interesa, la parte C. Dice el profeta, esta es la misma profecía de las 70 semanas. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador. Repito, con la muchedumbre de las abominaciones va a venir el desolador. ¿Qué entienden ustedes por desolador? Alguien que arrasa con todo. Dilo, hermano. ¿Alguien que qué? Que destruye, que acaba, vuelve pedazos. Eso es un desolador. Pero ¿quién va a ser el desolador? El abominable, la primera bestia, la muchedumbre de las abominaciones. Entonces, recuerde lo que dijo Jesús en Mateo 24. Cuando vean, ¿a quién? En el lugar santo, ¿la qué? Abominación desoladora. ¿De quién estaba hablando Jesús? Del anticristo dentro del templo. Entonces dése cuenta cómo Jesús identificó este versículo. Cuando ustedes vean, dijo Jesús, la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, el que lea entienda, el que esté en el monte, huya. El que esté en la ciudad, escápese, porque va a empezar la gran tribulación. Jesús está hablando de esto. Así que este anticristo, esta muchedumbre de abominaciones, esta bestia va a desolar el mundo, va a acabar con todo. Cuando exija que lo adoren y el que no lo adore ordene matarle, por el mundo entero habrá una terrible persecución contra todos los que se nieguen a adorar esta imagen. Habrá que correr por todos los rincones, por todas las cavernas, por todas las selvas, tratando de huir para evitar que lo marquen o no lo marcan, pero lo tienen que torturar hasta que muchos apostatarán de su fe por el temor al martirio. Así que no va a ser fácil vivir esos 3 años y medio. Por eso es que yo le digo a la iglesia, lo mejor es prepararnos para irnos y no tener que pasar por esto, porque va a ser terrible. Hay gente que dice, no, pues que me torturen. Eso uno lo dice porque no lo están torturando. Yo qué día le dije en la iglesia, creo que hace unos 15 días le dije, usted dice, no, yo me aguanto que me torturen. Entonces yo le dije, pues haga el intento y haga la prueba a ver si usted sí aguanta la tortura. Entonces yo le dije, búsquese una aguja, dígale a su mamá que le preste una aguja. ¿Quién estuvo ese día que yo le dije? Y coja la aguja y métala entre la uña, así,
y empiece a meter la aguja por entre la uña y su dedo hasta el fondo. Y si usted aguanta eso, entonces yo creo que usted va a aguantar la tortura, porque eso se lo van a hacer y cosas aún peores. Entonces, eso no es nomás decir, no, yo me aguanto. No, eso no es fácil. Ahora, otra cosa es que usted no va a tener que comprar. Así que usted va a tener que volverse un fakir y soportar el hambre durante ¿cuántos años? 3 años y medio. ¿Verdad? Cuando yo les decía, más bien vean a Bert Green, que es un norteamericano que enseña técnicas de sobrevivencia en la selva, porque lo más seguro es que le va a tocar huir a la selva porque no ve a dónde más pueda uno esconderse. Va a ser terrible, hermano. Y esto está profetizado y se va a cumplir. Entonces, mire cómo Jesús lo explica lo que Daniel escribió 550 años antes. Mateo 24, 21 al 26. Jesús dijo de esta manera: porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Oiga esta frase. Jesús está diciendo que lo que pasó en el holocausto nazi con el pueblo judío no es nada comparable con lo que va a pasar en el mundo. ¿Por qué lo dijo Jesús? Seguramente no fue terrible lo que pasó en el holocausto nazi, las torturas, todo lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial. Claro que sí, pero fue solo en Europa. Fue solo en algunos sectores. Aquí mi abuela, yo hablé con ella, que vivió en la Segunda Guerra Mundial. Ella ni se enteró que hubo una guerra mundial. Y ella estuvo acá durante los años 38 al 45, vivió aquí en Colombia, y ella nunca se enteró que hubo una guerra mundial. Porque en esa época la gente no sabía qué es lo que va a pasar en la gran tribulación, que será a nivel mundial. Ahí sí no se va a salvar nadie. La guerra va a ser total. Así que no es solamente algunos países, no va a ser todo el mundo que va a involucrarse en esta terrible tribulación. Dice que no habrá una tribulación tan terrible, no la ha habido ni la habrá. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, está allí, no lo creáis. Porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os los he dicho antes. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis. 15. Jesucristo regresará a la tierra cuando la profecía llegue a su fin. Repito, Jesucristo regresará a la tierra cuando la profecía llegue a su fin. Mateo capítulo 24, versículo 29 y 30. E inmediatamente después, mire la palabra, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo, las potencias de los cielos serán conmovidas. Y ojo, entonces, después de esa terrible tribulación, de que el sol se oscurezca, la luna no dé su brillo, los meteoritos caigan, después de todo ese cataclismo, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre. ¿En dónde? En el cielo. Entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, todos los países, y verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo con poder y gran gloria. Así que ya hablaremos en el estudio que viene ahorita enseguida, que la venida de Cristo tiene dos partes: una totalmente oculta para el mundo, totalmente real para la iglesia, que es el arrebatamiento, y la otra que es al final de la tribulación, después de los 7 años, que es completamente visible para el mundo,
entero, para todos. Zacarías capítulo 14, versículos 3 y 4. Zacarías nos habla de esa manifestación de Jesús visible al mundo. Dice Zacarías: después saldrá Jehová y peleará con aquellas. ¿Con quién va a pelear? Con aquellas naciones, como peleó en el día de la batalla. Y ojo, ahí viene el descenso de Dios, de Jehová, del mismo Jesús. Recuerda que Jesús dijo: el que me ve a mí, ve al Padre, porque el Padre y yo somos uno. Así que mire que la Biblia llama a Jesús Jehová. Vuelvo a leer, preste atención cómo la Biblia le dice a Cristo que es Dios. Después saldrá Jehová, a Dios, y peleará con aquellas naciones, como peleó en el día de la batalla. Y se afirmarán sus pies. ¿Los pies de quién? De Jehová. En aquel día sobre el monte de los olivos. Recuerda que en el monte de los olivos fue donde Jesús se fue. Y los ángeles dijeron: así como lo han visto ir, así vendrá al mismo lugar. Afirmará los pies sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén, al oriente. Y el monte de los olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande. Y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Así que esta profecía me habla del regreso literal de Cristo a la tierra. El monte se va a abrir, se va a crear un valle muy grande, gigante, para la última gran batalla antes del milenio, que es la batalla del Armagedón. Esa batalla se va a realizar ahí, en este enorme valle, donde Jesús pondrá sus pies para abrir el camino para que todos los países rebeldes que quieren venir contra Jesucristo mismo sean derrotados en este valle, el valle de Josafat, el valle donde se va a llevar la guerra del Armagedón. 16. El mundo entero se enfrentará a Jesucristo al finalizar la semana 70. Increíble, hermano. No se van a arrepentir, no van a decir perdónanos, Señor. No, se van a enfrentar a Jesucristo. Van a venir a decirle: aquí estamos. No van a aceptar pedir perdón, no, se van a enfrentar en una guerra contra el Señor. Eso lo enseña la palabra en Apocalipsis capítulo 16, versículos 13 al 16. Mucha atención. Y vi salir de la boca del dragón. Mira, ahí está la falsa trinidad. Vi salir de la boca ¿de quién? Del dragón. ¿Quién es el dragón? Satanás. Y de la boca de la bestia, el anticristo. Y de la boca del falso profeta. Ahí está la falsa ¿qué? Trinidad. ¿Qué salió de estos tres seres? Tres espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritu de demonios que hacen señales, milagros, cosas extraordinarias. Harán llover tal vez fuego del cielo, dice la palabra. ¿Qué hacen estos tres espíritus? Van a los reyes de la tierra, a los presidentes de aquella época, que puede ser muy pronto, a los reyes de la tierra de todo el mundo. Dese cuenta que ya no es solo Europa, ahora incluye al mundo entero: África, Asia, América, Europa y Oceanía. Todos los continentes, todo el mundo se reunirá para esta gran batalla. Y dice: para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso.
Es decir, que todos estos ejércitos se enfrentarán a Jesús y a su ejército celestial. He aquí, dice el Señor Jesús, yo vengo pronto. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. ¿Ya saben en dónde queda? Donde estaba el monte de los Olivos, donde Jesús oraba con sus discípulos y donde Jesús fue ¿qué? Ascendido al cielo. Ahí vendrá, tal como lo dijeron los ángeles que hacen mirando al cielo. Ese Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como lo habéis visto ir al cielo. 17. La falsa Trinidad será juzgada al finalizar la semana 70. La falsa Trinidad será juzgada al finalizar la semana 70. Entonces, leamos Daniel 9:27. Pero voy a leer la parte final del versículo, donde termina la profecía. Dice: hasta que venga la consumación y lo que esté determinado se derrame sobre el desolador. Vuelva a leerlo, hermano. Diga: hasta que venga la consumación y lo que esté determinado se derrame sobre el desolador. No lea el versículo de abajo, métase primero en el de arriba. Recuerde que hablábamos que el anticristo, la abominación, la muchedumbre de las abominaciones, hará una completa desolación del mundo. Va a arrasar con todo aquel que no lo quiera ¿qué? Adorar. Pero esa desolación que el anticristo llevará a cabo terminará a los 3 años y medio finales, es decir, cuando termine la semana ¿qué? 70, cuando pasen esos 7 años. Cuando pasen esos 7 años, todo lo que él hizo para acabar con el planeta, ahora se le va a volver sobre su propia cabeza. ¿Por qué? Porque la profecía dice que ese desolador tendrá que recibir su castigo, que Dios va a enviar el juicio y lo va a derramar sobre el desolador. Eso es lo que significa esto. Hasta que venga la consumación, los planes de Dios y lo que esté determinado se derrame sobre el desolador. ¿Qué es lo que Dios tiene determinado o planeado sobre el desolador? Es el lago de fuego. Eso ahora sí, enlácelo con el Apocalipsis que voy a leer, capítulo 19, y va a entender qué es lo que Daniel hablaba. ¿Qué es lo que Dios tiene determinado, planeado, predestinado para el anticristo, para el falso profeta, para Satanás? Entonces lea Apocalipsis 19 y va a entender qué es lo que le va a pasar al desolador. Apocalipsis 19, 11 al 20. Entonces vi el cielo abierto, dice el apóstol Juan, y he aquí un caballo blanco. Ojo, ¿de dónde viene? Del cielo, que se abre y viene un ejército celestial. El primero en venir es el general de ese ejército en un caballo blanco. Y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Así que aquí les resuelvo la pregunta que me han hecho muchos alumnos en algunos semestres. Pastor, ¿en el cielo hay animales? Ahí está la respuesta. Se abrió el cielo y ¿qué fue lo primero que salió? Un caballo blanco. Así que sí hay animales. Por eso déjeme tener mi león blanco, que yo quiero tenerlo en el cielo, porque sé que Dios me va a conceder mi león. Yo quiero un león blanco, hermano. Siempre he soñado, porque lo vi una vez en televisión, espectacular. Un animalito más o menos así de altico, sentado, ¿no? Sentadito. Parados como hasta el techo. Bueno,
Es como un cachorrito. Bueno, entonces dice que el cielo se abrió, un caballo blanco que venía, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Así que viene en son de batalla, de guerra. Sus ojos eran como llama de fuego. ¿Por qué? Recuerde que todo lo del Apocalipsis es simbólico. Esa palabra llama de fuego significa que él lo ve todo. Había en su cabeza muchas diademas, habla de la autoridad. Tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Juan 1:1, el principio era el Verbo era con Dios. Cristo, está hablando de Cristo. Y ojo, y los ejércitos celestiales, así que habla de millones vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Pastor, ¿hay animales en el cielo? Hartos, hermano, hartos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Ojo a esto, el milenio es con vara de hierro. Los que van a entrar en el milenio no son gente convertida. Los conversos van a morir como mártires. Es cuando el ángel le pregunta a Juan, y estos millones y millones que están ahí en el trono de Dios, ¿quiénes son? Vestidos de blanco, de toda lengua, pueblo y nación, ¿quiénes son? Y Juan le dice, ¿por qué me preguntas a mí? Tú eres el ángel, tú lo sabes. Y el ángel le dijo, todos estos millones y millones son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas en la sangre del Cordero. Así que en la gran tribulación va a morir millones de personas que no se van a dejar marcar, y esos son los que van a ser salvos. Los que van a entrar al milenio, los que van a entrar al reino, no son conversos. Se convertirán en el milenio muchos, pero no todos. Pues al final de los 1000 años habrá una revuelta. No sé si ustedes lo han leído. Satanás saldrá a engañar a las naciones y vendrán y se enfrentarán otra vez contra Dios, a pesar de vivir en un reino perfecto. No van a querer, porque van a amar más el pecado. Van a estar hartos de vivir en santidad, porque Cristo va a regir al mundo ¿con qué? Con vara de hierro. Así que el reino de Cristo va a tener oposición, no va a ser perfecto. El reino perfecto será después del milenio. Levante la mano si me está entendiendo. Ok, entonces dice que los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballo. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y la regirá con vara de hierro. Ojo, con vara de hierro va a regir a las naciones. Él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. En su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi a un ángel en pie en el sol, y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregados a la gran cena de Dios, para que comáis carne de reyes, de capitanes, carne de fuertes, carne de caballos y sus jinetes, carne de todos libres, esclavos pequeños y grandes. Y vi a la bestia. ¿Quién es? El anticristo. A los reyes de la tierra, a sus ejércitos, reunidos para pelear, ojo, para guerrear contra el que montaba el caballo blanco y contra su ejército. Así que aquí tenemos dos generales. Por un lado está Jesucristo y su ejército. Por el otro lado está ¿quién? El anticristo y el mundo entero, para pelear un ejército contra otro. Y la bestia fue apresada, el anticristo, y con ella también fue apresado ¿quién? El falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia. Ojo, engañó a los que recibieron ¿la qué? La marca de la bestia, y habían adorado su imagen. Estos dos, el anticristo y ¿quién más? Y el falso profeta, fueron lanzados vivos dentro del lago de fuego que arde con azufre.
Amén. Ahí termina la profecía de las 70 semanas de Daniel. Ahora yo les quiero hacer una pregunta a los santos. ¿Creen ustedes que sí fue importante aprender minuciosamente y detalladamente la profecía de las 70 semanas? Levante la mano el que pastor si era necesario. Hermano, esta profecía, como les dije al comienzo de mi clase, es la columna vertebral de todas las profecías que están por venir. Si no entendemos la profecía de las 70 semanas, va a ser muy difícil poder entender lo demás. ¿Qué nos debe alegrar y qué nos debe reconformar y llenarnos de gozo? Que si ya se cumplieron 69 semanas completamente demostrables, porque recuerde que la profecía fue escrita 550 años antes de Cristo. Si ya se cumplió todo lo que escribió el profeta acerca de la reconstrucción de los muros en tiempo de Nehemías y se cumplió, si se cumplió la muerte del Mesías como lo anunció Isaías, si se cumplió la destrucción de Jerusalén, con seguridad se va a cumplir la última semana. Hoy estamos en el valle de la iglesia, pero muy pronto vamos a ver el cumplimiento de la semana 70. Hoy el reloj espiritual de Dios profético está detenido, pero en cualquier momento algo lo va a poner en movimiento. ¿Qué es ese algo que le dará otra vez cuerda a este reloj profético? El arrebatamiento. Por eso repito, yo soy pretribulacionista. No soy meditribulacionista ni posttribulacionista. Creo que nos vamos antes de la tribulación, tal y como dice la palabra en Apocalipsis 3:10. El Señor nos guardará de la hora de la prueba a los que le amamos. Y me puse a predicar como raro. Me fascina a mí la palabra. Perdónenme, hermanos, que a veces me olvida que estoy en clases y entonces me pongo a ministrar, pero bueno, gloria a Dios, gloria a Dios. Bueno, vamos a entrar a un nuevo estudio, hermano, porque hay mucho por enseñar. El estudio que hoy voy a comenzar se titula así: la segunda venida. Voy a pedirles, santos, que escriban un poquito rápido, si pueden, porque necesito llegar a donde quedé entre semana y no quiero colgarme. Escriba, por favor. La segunda venida del Señor Jesucristo está dividida en dos partes. Repito, la segunda venida del Señor Jesucristo está dividida en dos partes. ¿Cuáles son esas dos partes? Primero, el arrebatamiento de la iglesia. El arrebatamiento de la iglesia. Y segundo, la manifestación gloriosa del Señor Jesús. La manifestación gloriosa del Señor Jesús. Punto aparte. El arrebatamiento de la iglesia dará comienzo a la última semana de la profecía de Daniel. Repito, el arrebatamiento de la iglesia dará comienzo a la última semana de la profecía de Daniel. Y la manifestación gloriosa del Señor Jesús la concluirá. Voy a explicar esto. Y la manifestación gloriosa del Señor Jesús la concluirá. Entonces, hermanos, como ya tenemos la globalidad de toda la profecía, vamos a desmenuzar parte por parte.
Vamos a empezar a hablar, vuelvo a repetir, de ese acontecimiento que le dará nuevamente movimiento al reloj profético de Dios. Algo tiene frenado el reloj profético de Dios, pero va a haber un acontecimiento que lo va a poner otra vez a funcionar. Entonces, ese acontecimiento se llama ¿la qué? La segunda venida de Jesús. Pero hay que entender que la segunda venida de Cristo tiene dos partes. Una totalmente invisible para el mundo, pero totalmente real para la iglesia, que es el ¿qué? Arrebatamiento. Esta sucederá antes de comenzar los 7 años de tribulación. La manifestación gloriosa será totalmente vista por todo el mundo y sucederá al finalizar los 7 años de ¿qué? De tribulación. Entonces, ahora que ya entiende eso, lea lo que escribió abajo y lo va a comprender. El arrebatamiento de la iglesia dará comienzo a la última semana de la profecía de Daniel, y la manifestación gloriosa del Señor Jesús la concluirá, terminará la semana. ¿Quedó claro, santos? Ok. Hablemos entonces del la primera parte de la segunda venida, que es el arrebatamiento de la iglesia. El arrebatamiento de la iglesia. Este acontecimiento tendrá lugar antes de iniciar la semana 70 de la profecía de Daniel. Repito, este acontecimiento tendrá lugar antes de iniciar la semana 70 de la profecía de Daniel. Punto aparte. Será totalmente oculto para el mundo. Será totalmente oculto para el mundo. Coma. Solo la iglesia tendrá parte en este maravilloso acontecimiento. Repito, santos, solo la iglesia tendrá parte en este maravilloso acontecimiento. Punto aparte o punto seguido, como prefiera. El Señor Jesucristo descenderá en las nubes y llamará a su iglesia con su potente voz. Repito, el Señor Jesucristo descenderá en las nubes y llamará a su iglesia con su potente voz. Bueno, ¿qué es lo que acaba de escribir? Lo que ya hemos enseñado a saciedad, que el arrebatamiento dará inicio a la semana ¿qué? 70. Hoy nos encontramos ¿en dónde? En el valle de la iglesia, que los profetas no vieron porque era algo que estaba totalmente ¿qué? Oculto para ellos. Ellos no sabían. Por eso, como yo hablé en una clase, los judíos quedaron asombrados de que también sobre los gentiles fuera derramado el Espíritu Santo. Ellos dijeron, de manera que también sobre los gentiles Dios ha decidido dar el Espíritu Santo. Entonces para ellos era algo ¿qué? Oculto. Hoy estamos en ese valle, pero va a llegar el día en que ese valle se termine, que es lo que Jesús dijo: cuando el tiempo de los gentiles se cumpla, comenzará la semana 70. En cualquier momento va a suceder eso. Puede ser hoy, puede ser mañana, pero todo se ha dado para que se cumpla. Cuando suceda este arrebatamiento, Cristo bajará en las nubes, no bajará a la tierra. La iglesia subirá a Cristo. Cristo la esperará en las nubes, dice la profecía.
Y yo pensando en esto, vuelvo a repetir, yo me quedo asombrado de ver cómo las cosas se están cumpliendo ante nuestros ojos y mucha gente no se da cuenta. Y lo más triste es que muchos cristianos no se dan cuenta. Desde hace unos 40 años para acá se ha hablado tanto del fenómeno ovni. Se nos ha metido tanto en la mente que hay ovnis y seres de otros planetas y que se llevan la gente, que los llevan para experimentos, y eso la gente ya lo da por hecho. ¿Por qué hasta ahora se trabaja tanto este tema? Porque el diablo sabe que esto va a suceder muy pronto, el arrebatamiento, y tiene que planear alguna salida para decirle al mundo. No piensen ustedes que va a salir en los grandes periódicos, en las grandes cadenas de televisión, CNN, o los periódicos, el New York Times, el Heraldo, o el Tiempo. Jesús regresó, se llevó a la iglesia, se cumplió la profecía. No van a decir eso. Van a decir que lo que sucedió fue una invasión de extraterrestres que se llevó a la gente. Esa va a ser la noticia. Y la gente entonces va a creer la historia. Es más, algunos se subirán a los edificios llamando a los extraterrestres para que los lleven a ellos. Hay una película de esto, donde está la gente implorando a los extraterrestres que se los lleven. No sé si la vieron. Y lo que hacen los extraterrestres es volarlos en pedazos. Todo eso nos lo han metido en la mente. Y la gente está convencida de esto. Qué curioso, ¿no? ¿Por qué todo tiene que ver? Pues porque el diablo sabe lo que va a pasar. La iglesia responderá al llamado del Señor Jesús para luego ser llevada al reino celestial. Es la iglesia la que responde, el mundo no. El mundo sigue como en los días de Noé, comiendo, bailando, dándose en casamiento, pecando, fornicando. Pero la iglesia responderá al llamado del Señor para luego ser llevada al reino celestial. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 13 al 17. Mucha atención. Tampoco queremos, dice el apóstol Pablo, que ignoréis acerca de los que duermen, de los que han muerto, en Cristo obviamente, para que no os entristezcáis como los otros muertos que no tienen esperanza. Los que murieron sin Cristo no tienen esperanza, pero hay unos que tienen esperanza, que son los creyentes. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos, no seremos primero a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo, los que durmieron en Cristo, resucitarán primero. Luego nosotros, los que estemos vivos, los que hayamos quedado, ¿qué pasará? Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor. ¿En dónde? En el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Dese cuenta que Jesús no desciende. ¿Es en dónde? En el aire. Esta es la esperanza que tenemos nosotros. Es nuestra fe. Y es lo que va a suceder en cualquier momento. Veamos algunas cosas importantes sobre este maravilloso acontecimiento. Algunas cosas importantes. Me gusta darles numerales, 1, 2, 3, es más fácil de memorizar. Veamos algunas cosas importantes sobre este maravilloso acontecimiento. ¿Cuál acontecimiento? El arrebatamiento. Entonces vamos a analizarlas una por una. Primero, el arrebatamiento de la iglesia fue anunciado por el Señor Jesús. Repito, el arrebatamiento de la iglesia fue anunciado por el Señor Jesús. A veces tenemos la idea de que la única parte que habla del arrebatamiento es
el apóstol Pablo en Primera de Tesalonicenses. Estamos equivocados. Pablo no fue el primero que habló del arrebatamiento, fue el mismo Jesús. ¿En dónde? En Juan 14, 1 al 3. Jesús dijo que Él viene por su iglesia. ¿Qué dijo Jesús en Juan 14? No se turbe vuestro corazón. Es decir, no se preocupen, no se afanen. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa, en el cielo de mi Padre, muchas moradas hay. Hay mucho espacio, muchas habitaciones. Si no fuera así, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Dónde está el arrebatamiento ahí? Os tomaré a mí mismo. Me los voy a llevar, como sucedió con Enoc. Y se lo llevó Dios a Enoc. Eso dice la Biblia. Se lo llevó Dios. Y iba Elías y Eliseo caminando y se llevó Dios ¿a quién? A Elías. Así va a suceder con la iglesia. Se la va a llevar Dios o nos va a llevar. Esa es mi fe, ¿no? Sí, sería muy lamentable 30 años enseñando y quedarme. No me vas a hacer esto, Sus. Yo me quiero ir. Segundo, los ángeles anunciaron la forma en que Jesucristo regresará por su iglesia. Repito, los ángeles anunciaron la forma en que Jesucristo regresará por su iglesia. Hechos, capítulo 1, versículos 9 al 11. Vamos a ver cómo los ángeles anunciaron de que lo que les estoy enseñando es verdad. Y habiendo dicho estas cosas, recuerda que Jesús los sacó allá al monte de los Olivos para hablarles, y de pronto empezó a irse. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, ¿qué pasó? Fue alzado y lo recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, allá estaban todos mirando. Entre tanto que Jesús se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, dos ángeles, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Amén. Tercero, los discípulos estaban seguros que el Señor regresaría. Los discípulos estaban seguros que el Señor regresaría. No alcancé a llegar donde quedé, entonces me toca dejar ahí. Me gusta respetar el horario. Ok, entonces vamos a dejar ese título y ustedes me acuerdan, porque no alcancé a llegar a donde quedé la otra clase, el de martes. Tercero, me acuerdan para la próxima y explicamos esto. Amén. Padre, yo te doy gracias en el nombre de Jesús por haberme permitido dar esta clase a los santos hermanos que están aquí. Quiero bendecir la clase que sigue al pastor Jorge Montoya.
Sé que tú tienes una hermosa clase también con él. Bendice a todos estos hermosos santos en Cristo Jesús. Hermanos, los bendigo. Espero que les haya gustado la clase.